En relación a la próxima fiesta de Pentecostés, traigo para ustedes el sermón titulado El Espíritu Santo en la Iglesia. Vamos a ver la función, vamos a conocer un poquito más sobre la importancia del Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Y mi propósito es explicar que cada uno de los miembros de la Iglesia, como el cuerpo espiritual de Cristo, hemos recibido ese poder del Espíritu Santo cuyo propósito es crear en nosotros la naturaleza y el carácter divino de Dios. Ese es el propósito. Repito, la recepción del Espíritu Santo Dios lo da con el propósito de crear en usted su naturaleza, crear en nosotros el carácter divino de Dios el Padre y de Jesucristo. Ese es el gran objetivo que ellos tienen. De hecho, entonces, vamos a enfocar este tema que es muy conocido. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo para que usted y yo tengamos una mejor relación con Dios? Comencemos a calibrar, a evaluar esta pregunta. ¿Hasta dónde usted detecta el valor o la importancia del Espíritu Santo para establecer una mejor relación con Dios y con Jesucristo? ¿A qué nivel? ¿Cuánta magnitud? ¿Cuánta cantidad del Espíritu Santo hará posible que nosotros tengamos una mejor relación con Dios el Padre y con Jesucristo? Esta pregunta es respondida en gran parte por el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8, los versículos del 14 al 16, encontramos la importancia del Espíritu Santo para desarrollar nosotros, fíjense, la naturaleza y el carácter de Dios. Ese es el gran objetivo. Con ese propósito, Dios derrama el Espíritu Santo en un día de Pentecostés sobre la iglesia e individualmente lo ha hecho con nosotros en el momento del bautismo. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vean la categoría. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, el calificativo es: somos hijos de Dios. Sigo la lectura, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Un factor importante, entonces, hemos sido engendrados por Dios a través de su Espíritu Santo. Y en el momento del engendramiento, al igual que ese engendramiento físico, ¿sí?, en el momento que un espermatozoide, ¿sí?, penetra en un óvulo, hay engendramiento. En el momento en que nos bautizamos y por imposición de manos, Dios nos ha engendrado y por lo tanto, la naturaleza de Dios comienza a estar presente en nosotros. Versículo 15, ahí dice: espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora viene la condición: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, la pregunta: ¿qué tan importante es el Espíritu Santo de Dios para entrar en una relación más íntima y personal con Dios el Padre y Jesucristo? ¿Necesitamos del Espíritu Santo para mejorar nuestra relación con Dios? Claro que sí. Y el único camino es a través del bautismo. A través del bautismo somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. De la lectura de estos versículos podemos entender entonces que solo aquellos
solo aquellos que tienen a Dios el Padre. Solo aquellos que tienen también a Jesucristo el Hijo morando dentro de ellos a través del Espíritu Santo, optan por tener el calificativo de hijos de Dios. ¿Ven? Esa es la relación. Con el Espíritu Santo somos engendrados. Adquirimos parte de la naturaleza de Dios y de Jesucristo. Y por lo tanto, si hemos sido engendrados, ya tenemos el calificativo de hijos de Dios. Entonces comprendemos perfectamente que Dios guía a sus hijos por medio de su Espíritu. Pero repito, guía. Dios guía a sus hijos por medio de su Espíritu. Perfecto. Pero no los obliga. Dios nos dice ahí, guía, pero no obliga. ¿Me entienden? Que es una actitud diferente. Dios no nos va a obligar, pero sí nos guía a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos da el poder para enfrentar una vida difícil de cristianos. Pero tenemos ese poder de lo alto, de Dios el Padre y de Jesucristo. Pero ¿a quiénes le da ese poder? Dios le da el poder de su Espíritu Santo solo a aquellos que escogen obedecerle en todos sus mandamientos y sus instrucciones. Regresemos unas páginas ahí en Romanos para leer ahora en el capítulo 6, versículos 12 y 13 lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Ese poder que viene de lo alto, que es parte de la naturaleza divina, nos hará ahora obedecer y mostrar una conducta que se lee en el versículo 12. Con el Espíritu Santo, ahora, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Vean, con el Espíritu Santo, ahora Dios dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vean ahora la relación que Dios quiere tener con nosotros. Nos da el poder de su Espíritu Santo para que nos entreguemos en cuerpo y mente a obedecerle. Porque menciona que ni las partes de nuestro cuerpo deben de estar sujetas al pecado. No reine, no impere, no gobierne, no vivan bajo pecado, nos está diciendo, pero no nos deja solos. Nos insta a no vivir pecando, pero nos dice, tengan la herramienta para vencer el pecado. Y este es su Espíritu Santo. No nos deja a la merced ahí nada más, por decirlo así. Nos da el apoyo espiritual para vencer el pecado. Lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo aquí es que Pablo dice que Dios, por medio de su Espíritu, nos ayuda a que vivamos justamente delante de Él. Si respondemos, Él pondrá en nosotros más y más de su Espíritu Santo cada día. Si respondemos, ¿qué leímos? No reine pues el pecado en vosotros. Si obedecemos, entonces Dios nos va a poner una cantidad más de su Espíritu Santo cada día para vencer el pecado, Y cuando lo hace, está agregando también parte de su naturaleza divina. Está agregando en nosotros parte del carácter de ellos. Pero insisto, no nos obliga. Debemos confiar absolutamente en que Dios nos va a ayudar. Y en ese caso podremos actuar en fe.
podremos actuar en fe. Cada vez que nosotros acusamos necesidad de fe, es porque se la debemos de pedir a Dios. En Efesios leemos lo siguiente. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Si necesitamos fe, ¿qué debemos hacer? Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vean que la fe viene a ser un recurso que es don de Dios, un regalo de Dios para nosotros. Ahora con fe, el Espíritu Santo nos va a hacer crecer y crecer hasta llegar a la plenitud de Jesucristo, que es la medida. Entonces, ¿es importante tener el Espíritu Santo de Dios? Sí. Ahora bien, vamos al otro extremo. ¿Es posible ser verdadero cristiano sin el Espíritu Santo? Sé que ustedes están dando la respuesta ahí. ¿Es posible ser verdadero cristiano si no tengo el Espíritu Santo? La respuesta es: no es posible. Confirmémoslo una vez más, Romanos 8, un capítulo importante. Romanos 8, para leer los versículos del 8 al 11. Ahí se explica este tema de la manera siguiente. Romanos 8, versículo 8 al 11. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está dando la respuesta claramente. ¿Puede una persona sin el Espíritu Santo de Dios llamarse cristiano? Allí dice claramente: si el Espíritu de Dios mora en vosotros, claro que sí, podemos llamarnos cristianos. Pero si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, no es cristiano. Allí, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, ¿por medio de qué? Por medio de su Espíritu Santo. Si Cristo está en vosotros, en verdad están muertos a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. La gran promesa para la persona, el cristiano que muere en Cristo. El Espíritu que levantó a Jesucristo, dice, si mora en vosotros, ese mismo Espíritu lo levantará al sonido de la séptima trompeta, ¿verdad? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lo que entendemos ahí claramente. Entonces, cualquier persona que afirme ser un seguidor convertido de Cristo, pero no se ha arrepentido de verdad, ni ha recibido el Espíritu Santo, entonces no puede ser llamado cristiano, porque el Espíritu de Cristo no lo está clasificando, catalogando como hijo de Dios a través de su Espíritu Santo. Sin embargo, hay conceptos de personas que tienden hacia ello. Personas sin arrepentimiento, personas sin haber recibido el Espíritu Santo. Bueno, dice, pero yo soy cristiano. Gálatas 5:17 dice. Gálatas 5:17. Capítulo 5 y versículo 17 de Gálatas dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Vean, hay una batalla interna entonces. Hay una naturaleza humana que aún tenemos nosotros, ¿sí? Lo que se llama aquí los deseos de la carne.
Los deseos de la carne me motivan, me inducen a complacer mi carne, ¿sí? A enfocar en lo físico y no en lo espiritual. Pero Pablo está aquí tomando el tema del Espíritu Santo y dice que este Espíritu Santo procede tanto del Padre como de Jesucristo, de ambos. ¿Vea? El Espíritu Santo proviene de Dios el Padre, pero también lo genera Jesucristo. En la Biblia entendemos que el poder del Espíritu Santo proviene de ambas personalidades y naturalezas, el Dios el Creador y de Jesucristo. Efesios 4:4. Unas páginas adelante, una ahí, Efesios 4:4. Ahí se comprende un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Estamos enfocando el origen, ¿sí? El génesis, digamos, de dónde proviene el Espíritu Santo, de Dios el Padre y de Jesucristo. Y leímos ahí, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también vosotros, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora bien, vean que el Espíritu Santo da poder. Muy bien, captamos esa característica de parte de Dios. Nos da fortaleza, poder espiritual. Pero, ¿necesitamos algo más? ¿Un complemento? Primera de Corintios nos ayuda a entender esto. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Estamos llegando a Primera de Corintios 2, 12 y 13. Leo allí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Vean de dónde sale. Proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, comprendemos bien la fuente de ese poder del Espíritu Santo. Proviene directamente de Dios. Es un don, como lo leímos ya. ¿Sí? Es un don, es un regalo que Dios nos da allí. Jesucristo, en una de sus experiencias y enseñanzas a sus discípulos, les dijo él: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de Dios, pero a un grupo selecto. Se estaba dirigiendo a sus discípulos, a vosotros. Vean la especificidad, lo directo para ellos ahí. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Pero muy exclusivamente al grupo de personas, a sus discípulos, les hizo llegar este mensaje, Jesucristo. Sin el Espíritu de Dios, entonces, nadie puede comprender las Sagradas Escrituras. Vean esa limitante. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a llegar a comprender las Sagradas Escrituras. La ayuda de Dios por medio de su Espíritu, entonces, es esencial, es importante para poder alcanzar un grado de entendimiento sobre su palabra. Por lo tanto, si comprendemos esto, debemos pedirle a Dios que nos guíe por medio de su Espíritu para entender correctamente las Escrituras. Es importante ello. Lucas 11, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Repito entonces que necesitamos pedirle a Dios que nos guíe por medio de su Espíritu Santo para entender la palabra de Dios.
Lucas capítulo 11, versículo 13. Aquí se nos dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bien, allí entonces hay algo que necesitamos hacer nosotros. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé más de su Espíritu Santo para entender correctamente las Sagradas Escrituras, para entender las doctrinas fundamentales de la iglesia. Pidámosle a Dios más sabiduría, más de su Espíritu Santo para tener el enfoque correcto sobre su palabra. Y ese es un gran privilegio poderlo comprender. Por ejemplo, las fiestas santas. Es conocimiento que está vedado para muchos, ¿de acuerdo? Con excepción de los miembros de la iglesia. Entonces necesitamos hacerlo. Juan, el Evangelio de Juan, adelante, en el capítulo 16, versículo 13, nos ayuda a comprender el tema. Juan, capítulo 16, versículo 13. Pidámosle a Dios más de su Espíritu Santo para entender la Biblia, las Escrituras. Ahora vean, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os hará saber, vean, las cosas que han de venir. ¿Dónde están reveladas? En su palabra. Es importante entonces ahí, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y una definición de la palabra verdad es: ¿qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Dice Juan también, tu palabra es verdad. Ahí la encontramos. En estos pasajes que hemos leído, tanto en Lucas como en Juan, podemos ver claramente que Dios nos guía. Esa guía de Dios para su pueblo lo hace a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Ese poder de comprensión, de entendimiento de las cosas que Dios nos revela en su palabra. Ahora bien, una vez que usted ha sido engendrado, Dios ha puesto su Espíritu Santo en usted, ¿sí? Como las arras de su Espíritu. ¿Qué nos ha dado? Su naturaleza, incipientemente, ¿sí? ¿Qué nos está dando cuando nos engendra? Su carácter. Pero, ¿qué espera Dios de nosotros? Ya tenemos el Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros maduremos y crezcamos espiritualmente. No podemos quedarnos allí, en ese nivel espiritual. Dios anhela que maduremos, que crezcamos en conocimiento espiritual. Efesios 4:14 lo expresa así. Efesios 4:14 lo expresa de esta manera. Estamos allí en Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Estamos ya, Efesios, repito, 4, 14 y 15. Ahí dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, ¿qué es lo que Dios quiere ahora? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, Dios nos engendra, pero Él no se queda pasivo. Él quiere que usted y yo maduremos y que crezcamos ya. Que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Leímos en el versículo 15 allí. Vean el deseo de Dios. Hay que crecer. No nos vamos a quedar allí,
¿sí? A ese nivel espiritual. Maduramos y crecemos. Y todo apunta a imitar el carácter de Jesucristo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18, leemos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Ahí leemos ahora: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Una amonestación clara, ¿sí? Guardaos, protegidos, ¿sí? Mantengámonos alerta para no caer en el error. Versículo 18. Antes bien, en lugar de estar en duda, en lugar de estancarnos en nuestro crecimiento espiritual, dice el versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Vean qué motivación ahí. Primero se nos amonesta: guardaos, manténganse velando, ¿sí? Guardaos, no sea que arrastrados por el error, por las influencias, por las doctrinas, por el paganismo y todo lo que pueda haber ahí, nosotros dejemos de crecer. En lugar de estarnos exponiendo, mantenernos estancados espiritualmente, dice: creced, creced, creced. Es el deseo y la intención de Dios. Entonces, comprendemos bien la analogía, que en el momento en que Dios nos engendra con su Espíritu Santo, entramos nosotros a la fase de infantes espirituales, ¿sí? Infantes espirituales. Pero no debemos quedarnos allí. Vean el proceso biológico de un niño. Pasa de una etapa a otra, ¿sí? Hay niñez de 0 a 4 o 5 años, ya entra un crecimiento no solo físico, sino una madurez espiritual, intelectual. El intelecto del niño va creciendo, ¿sí? Entonces dice, somos infantes, pero debemos de crecer aprendiendo lo básico del Evangelio del Reino de Dios. Esos son nuestros inicios. Comprendemos el ABC del camino de vida de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Digiriendo, alimentándonos diariamente de la palabra de Dios. En esa condición, si estamos ahí alimentándonos en la palabra de Dios, entonces Él va a obrar en nosotros por medio de su Espíritu Santo, dándonos más entendimiento de su verdad. Y con ello, nuestra vida se está transformando poco a poco. Bien, vean la intención de Dios. Él nos dio su Espíritu Santo. Él nos guía al entendimiento. No nos obliga, perfecto. Pero es necesario que usted haga algo. Es necesario que nosotros hagamos algo. Esto es, que pongamos de nuestra parte. ¿Qué debemos hacer? El apóstol Pablo lo define escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Se necesita nuestra participación activa para crecer espiritualmente. No tenemos que caer en la negligencia. ¿Qué tenemos que hacer? Segunda de Timoteo 2, 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso es lo que tenemos que hacer. Es responsabilidad individual. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vean, mi parte,
nuestra parte en el crecimiento espiritual. Dios nos da la herramienta, su Espíritu Santo, abre el entendimiento, comprendo parte de su verdad. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer yo mi parte. Y mi parte es procurar con diligencia. Ponga usted sinónimos de la palabra diligencia. Procura con esfuerzo, procura con dedicación, procura con esmero presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Pero ese es trabajo de nosotros, ¿me entiende? Dios nos expone su verdad, nos da su Espíritu Santo, pero ahora nosotros tenemos que complementar esa tarea, procurar entregarnos al estudio de la Biblia para adquirir más conocimiento y la guía de parte de Dios. Entonces nuestro proceso de crecimiento se va a evidenciar ya. Un obrero diligente, un trabajador eficiente es bien apreciado por cualquier empresa. Un trabajador que da la milla extra, que corre, que camina la milla extra, es bien, ¿sí?, apreciado por la empresa. En igual circunstancia Dios. Procura con diligencia, con entrega, con esmero, con dedicación, presentarte delante de Dios como un obrero, ya, como un discípulo, como una persona al servicio de Dios, que tiene la madurez espiritual para vivir por cada principio que Dios nos da. Entonces, ¿necesito hacer mi parte? Sí. Ahí se me motiva en 2 de Timoteo. Pero también hay otra motivación. Pablo a los filipenses les dice lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Tenemos que hacer nuestra parte, lo comprendemos bien. En Filipenses 2:12 leemos ahora lo siguiente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué debemos hacer? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otra estrategia más que tenemos que utilizar. Nuestra parte es ahora estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Esto complementa, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Ahora se nos dice, amados, siempre han sido obedientes, pero aún así yo les recuerdo ahora que deben ocuparse, deben dedicarse de o en su propia salvación. Sabemos que la salvación es un don, ¿sí?, que no podemos ganarnos la salvación, pero necesitamos hacer el complemento, ocuparnos, ¿sí? Debemos de estar enfocados correctamente en la actitud que debemos de tomar como verdaderos cristianos. Entonces, en otras palabras, Dios desea que estudiemos diariamente la Biblia. Dios desea que estudiemos diariamente las Escrituras para que podamos entenderlas. Dios desea que apliquemos efectivamente su palabra en nuestra vida. Sed hacedores, no tan solo oidores. Ese es el anhelo de Dios, ver a un grupo de personas que está aplicando efectivamente los principios que obtiene y que saca de la Biblia. Ahora los aplica en su vida. Jesucristo le dijo a los discípulos, aprended de mí. ¿Se acuerdan de esa escritura? Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Entendemos eso? Sí, apliquémoslo. Desarrollemos la mansedumbre, desarrollemos la humildad, porque Jesucristo es claro. Aprended de mí.
Vean mi ejemplo, nos está diciendo ahí en otras palabras. Entonces, Dios quiere que aprendamos diariamente de su palabra y que lo poco que aprendemos lo apliquemos en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que el alimento sólido es para ¿quiénes? Para todos aquellos que han adquirido cierta madurez. Pero la leche espiritual es para los que, bueno, están en una etapa inferior, podríamos decir, en el crecimiento. Ya. Ahora bien, ya se nos dijo que procuremos por nuestra salvación. Hemos entendido que dice que debemos presentarnos como obreros aprobados. Ya, esa es la misión. Muy bien. Vean ahora qué dice la palabra de Dios a las personas negligentes, a los que no quieren hacer caso ni escuchan esas advertencias. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos 5, versículos 12 y 13. A los que son negligentes con el crecimiento espiritual, ahora Dios a través de Pablo en la carta a los Hebreos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Una amonestación, ¿sí?, para aquellos estados de negligencia en que a veces caemos. La negligencia puede entrar en la semana que pasó. No leímos la Biblia, no estudiamos la Biblia, hemos caído en ese letargo. Entonces nos dice, bueno, si ustedes ya deben de ser maestros, conocer las doctrinas fundamentales, cuando alguien les pide una explicación, exponerla tal como está. Entonces nos llama la atención aquí, si estamos en un letargo o en un papel de negligencia. Hay algo importante cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios. Aumentan nuestros conocimientos. ¿Se ha dado cuenta usted? Aumentan sus conocimientos sobre la Biblia. Aumenta su capacidad para discernir. Y vean un ejemplo muy bonito que está aquí en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Efesios 3. En relación al aumento de conocimiento, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Versículo 14. Por esta causa, vean cómo Pablo eleva esta oración a Dios. La oración de Pablo, hecha en favor de todos nosotros, los hijos convertidos de Dios. Vean la oración de Pablo, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Vean, ¿para qué está orando Dios? Pablo a Dios. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo está orando por nosotros, para que crezcamos por su espíritu, dice ahí, versículo 17, sigue esta oración, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura
Vean a qué nos invita aquí. ¿A dónde nos está conduciendo Pablo en su oración? ¿Qué desea Pablo allí? Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todos los conocimientos, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Analicemos rápidamente esa oración inspirada de Pablo allí. ¿Por qué está orando Pablo? Para que Dios os dé, vean lo que pide Pablo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué pide Pablo? Que nosotros seamos fortalecidos con el poder interior, esto es, con el poder del Espíritu Santo, que habita en cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos de estar? Arraigados, dice él, cimentados en amor. Una vez arraigados y cimentados en amor, entonces nosotros vamos a ser capaces de comprender cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura. Los estudiantes de ingeniería comprenden bien esto, y nosotros también allí. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo allí? Pablo está orando para que nosotros, con el Espíritu Santo de Dios, seamos capaces de discernir, ese verbo, discernir, analizar, evaluar profundamente. Tomemos la definición de discernir. ¿Qué es discernir? Discernir es distinguir por medio de nuestro intelecto una cosa de otra. Vean, discernir es distinguir entre una cosa y otra, gracias a nuestra facultad mental. Muy bien. O bien diferenciar unas cosas de otras. Pero vean, discernir allí, sinónimo de qué? Comprender, analizar, evaluar. Pablo está orando para que Dios nos dé la capacidad de discernir su voluntad. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura? Depende de la perspectiva en que se vea, ¿va? Profundidad hacia abajo, altura hacia arriba. Discernir estos aspectos. Póngase un ejemplo rápido, una evaluación interna, individual. El tema es arrepentimiento. Aplíquele su discernimiento. Vea la anchura de lo que es el arrepentimiento. ¿A dónde nos lleva? La longitud del arrepentimiento, ¿sí? Lo profundo del arrepentimiento. Estamos sacando una evaluación del término arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirnos? Usted dirá, cambiar. Perfecto, puede ser la anchura. Usted está discerniendo, ¿sí? Está distinguiendo las diferentes etapas del arrepentimiento, la longitud del arrepentimiento. Usted dice, ¿a dónde me lleva el arrepentimiento? A confesar mis pecados. ¿Está usted ahora discerniendo? ¿Se dan cuenta de ese versículo? Esa oración de Pablo. Seamos capaces de comprender la anchura de un término, de un concepto, de una doctrina de la iglesia. ¿Qué requiere eso? Estudio, dedicación, entrega. No vamos a poder discernir si hacemos una lectura rápida de la palabra de Dios. ¿Me entienden? Ven ustedes, estudiantes de medicina, de arquitectura y todo, pasan horas y horas leyendo los libros voluminosos, pero no lo están leyendo, los están estudiando. Un análisis profundo. Eso es lo que quiere Dios de nosotros como miembros de la iglesia. Vemos entonces que esto le preocupa a Pablo y a Dios por ende, ¿verdad? El maravilloso proceso del desarrollo de la naturaleza divina y del carácter es un milagro. Es un milagro.
Jamás nosotros personalmente podríamos lograrlo, si no es con el apoyo del Espíritu Santo de Dios. Efesios, estamos ahí, capítulo 2, versículos 8 y 10. Por lo cual dice, subiendo de lo alto, le repito ahí, Efesios 2, 8. 2, 8 y 10. 2, 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vean la pretensión de Dios. Vean a dónde nos quiere llevar Dios. Apliquemos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de esto. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Dios? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Apliquemos el análisis, discernimiento, creados en Cristo Jesús. ¿Cómo? Yo soy creado por Cristo Jesús. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. Me ha engendrado. Estoy comprendiendo. Creados en Cristo Jesús. ¿Pero para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Advierto que ningún esfuerzo mío, personal, que no sea acompañado por el poder del Espíritu Santo, logrará este objetivo de Dios aquí. La presencia del Espíritu Santo me da la potestad, la capacidad de convertirnos en su obra maestra. Dios hoy está llevando a cabo su obra maestra en la mente de nosotros. Está formando la naturaleza de Dios y el carácter de Dios, y esa es la obra que Dios está haciendo en su iglesia, transformándonos de esta manera. Ahora bien, ¿creados para qué? Dice, creados para buenas obras. Las buenas obras son las actitudes que complacen a Dios. Así, directo y sencillo. ¿Qué son las buenas obras? Mis actitudes que complacen a Dios. Ahora bien, ¿cuáles son? Vamos un poquito más. ¿Cuáles pueden ser esas obras justas? Y Dios nos va a ayudar a entender, a comprender cuáles son esas obras justas en nosotros. Piense usted, organice. ¿Cuáles serán las obras justas? ¿Cómo define Dios a través de su palabra qué son obras justas? Hechos capítulo 10, versículo 35. Vamos en busca del conocimiento de qué son las obras justas. ¿Las que le agradan a Dios? Sí. ¿Qué más dice ahí? Hechos capítulo 10, versículo 35. Dice, sino que en toda nación se agrada, ahora vean, obras justas. ¿Qué son obras justas? Sino que en toda nación Dios, estoy agregando, Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Vean qué bonito entender. Las obras justas van ahora acompañadas de dos actitudes: temor a Dios y hacer justicia. Si yo me supedito, si yo sigo el temor a Dios, ese temor a Dios me va a llevar a tener conductas justas. ¿Entienden? Temor. Pero también las obras justas se pueden, ¿sí?, resumir en hacer justicia. ¿Qué es justicia? Tu palabra es justicia. La Biblia.
Encontramos en ella la respuesta a todos los dilemas. Entonces llevamos en mente ya esto. ¿Qué son obras justas? Son todos aquellos actos en los que se expresa temor a Dios y la justicia. Perfecto. Vamos a abundar un poquito más. Vamos a Santiago ahora aquí, capítulo 3, versículo 13. Santiago, capítulo 3, versículo 13. Traigan en mente que son obras justas. ¿Sí? ¿Cómo podemos generarlas? Con temor a Dios y haciendo justicia. Ah, qué bueno. Llevamos eso ahí. Ahora escuchemos el consejo en Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta para nosotros hoy. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Miren cómo completa esto el concepto de buenas obras. Hermanos, entonces ahí está la directriz de Dios. Creados para buenas obras. Veníamos, ¿verdad? ¿Qué son buenas obras? Las que se basan en el temor a Dios y en la justicia de Dios. Ahora dice ahí, ¿quién es sabio entre ustedes? El sabio entre ustedes es aquel que debe mostrar buena conducta. A través de su conducta va a mostrar obras de temor a Dios y de justicia. ¿Ya? En sabia mansedumbre, no con orgullo, no con vanagloria, sino en sabia mansedumbre. Esas son las obras de justicia que le agradan a Dios. Ver en nosotros, sus discípulos, los miembros de la iglesia, creados para buenas obras. Es lo que tenemos ahí. Muy bien. Vamos a la carta a Tito. Es una carta pequeña. Está por ahí, Tito. Capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver primero. Tito 2:14. Versículo 14 del capítulo 2. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estamos ahí. ¿Qué son buenas obras? Actos de conducta basados en el temor a Dios y en la justicia. Muy bien, aquí dice, para sí crear y purificar un pueblo para sí, celoso de buenas obras. Perfecto. Vamos entonces en la línea de entender qué son las buenas obras delante de Dios. Bien, ahora pasemos siempre ahí a Tito, pero en el capítulo 1, versículo 16. Vean el contraste ahora. Usted entiende que las buenas obras son actos de conducta que agradan a Dios. Actos de su conducta que demuestran temor a Dios y la justicia de Dios en su vida. Ahora bien, Tito 1:16 dice, vean el contraste. Profesan conocer a Dios. Y esto ya va un poco más contrastante. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tomando esa mala actitud, nos constituimos en abominables delante de Dios, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No es compatible. ¿Sí? Es bien esencial comprenderlo. ¿Podemos engañar a Dios? La respuesta es no. ¿Pero podemos engañar a un compañero de la iglesia? Sí. ¿Podemos confundir al cuerpo, al consejo de ancianos de la iglesia organizacionalmente? Sí. Con nuestras conductas. Profesan, pretenden, plantean, sacan como hoja de vida, yo soy cristiano, pero con sus hechos lo niegan.
Es que es contrastante esto así. Ven el poder del Espíritu Santo y lo proyectamos ya a Pentecostés. ¡Qué poder el que tenemos accesible! Conductas de obras justas. Eso es lo que le agrada a Dios. Pero no hipocresías. Profesar, aparentar, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan totalmente. Esto es lamentable. Ninguna obra de iniquidad puede ser catalogada como buena obra. Por lo tanto, alguien que hace justicia es conocido por sus buenas conductas. Jesucristo enfatizó en la verdad cuando dijo en Mateo 7. Vamos allá. Mateo capítulo 7 ahora, versículos 22 y 23. Este capítulo de Mateo es parte todavía del llamado Sermón del Monte, que viene siendo la constitución del mundo de mañana. Del capítulo 5, 6 y 7, ahí están todo lo disertante al Sermón del Monte. En Mateo ahora 7, versículos 22 y 23, Jesús está haciendo énfasis en esta verdad. Leamos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Vean la petición, ¿sí? Muchos. ¿Qué sigue? Versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso demuestra entonces una conducta de apariencia, ¿sí? Como veníamos viendo ahí, profesan conocer a Dios. Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, pero Jesucristo dice: apartaos de mí, no os conozco. Qué exclusión más tremenda, ¿sí? Porque lo que espera es entonces a una persona de esta naturaleza desaparecer totalmente, la muerte eterna. Apartaos de mí. Sí. No puede Dios convivir con el pecado, no puede Dios convivir con las obras de iniquidad. Él desea de nosotros buenas obras, basadas en temor y en justicia. Y si no, va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad. Vean el contraste tremendo entre una persona que hace buenas obras, que agrada a Dios, que respeta a Dios, que le obedece, y una persona que está aparentando ser cristiano, ¿sí? Que solamente profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Ese es el problema general ahí. Entonces captamos que el poder del Espíritu Santo, a través de él, Dios promete escribir sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Básicamente, dos elementos fundamentales. Si la ley de Dios está en mi mente y en mis sentimientos, ¿sí?, entonces Dios me va a transformar en una nueva creación. Yo voy a ser creado o transformado a través del Espíritu Santo allí. El apóstol Pedro, inspirado por Dios, él escribe Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Incluye todo, no hay excepción. Nuestra vida profesional, sed santos. Nuestra vida económica o en nuestros presupuestos, sed santos. En la educación de nuestros hijos, sed santos. ¿Me entienden? En todas vuestras maneras de vivir. Estamos leyendo ahí en el versículo 14, 15. Sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué son las obras justas? Las obras justas son simplemente la aplicación de los principios de Dios en nuestra vida. Capten. Voy a producir obras justas si aplico los principios que Dios me revela en su palabra en mi vida. Ahí está, tan sencillo como podemos ver ahí. Colosenses 3:19. Colosenses ahora, capítulo 3, versículo 19. Perdón, 9 y 10. Colosenses 3, 9 y 10. Ven la transformación que Dios desea en nosotros. Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gran tarea para nosotros. No mintáis, manejemos la verdad, ¿sí? Y la palabra de Dios es verdad. No mintáis los unos a los otros, despojándoos del viejo hombre. Se refiere a las viejas costumbres, a los viejos hábitos que teníamos antes. Revestíos del nuevo, el que está creando Dios a través de su Santo Espíritu. Ese nuevo hombre tiene la naturaleza divina y el carácter divino. Ese es el nuevo hombre que debe estar reflejando usted en su vida, hombre o mujer. Pero vean esa transformación poderosa delante de los hombres. Colosenses ahí mismo, capítulo 1, versículo 27 ahora. 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Él va a producir las buenas obras en nuestra vida. Pero vean que necesitamos la presencia de Cristo en nosotros. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo. Cristo en vosotros. Yeah. Los discípulos se presentaron una vez ante Jesucristo y le dijeron: quisimos echar fuera un demonio, pero no pudimos. Y Jesucristo les dice: este tipo de demonios no sale sino ¿con qué? Con buenas obras, oración y ayuno. Cerca de Dios, no lejos de Dios. Vean la relación íntima. Oración y ayuno. Oración y ayuno. Gran experiencia para los discípulos. Comprendieron. Sí, nosotros solo estamos orando. Imploramos tu intervención, pero no nos estamos acercando a través del ayuno. Jesucristo dijo claramente esto ahí. Entonces, hermanos, cuando nuestra mente y corazón sean transformados por el Espíritu Santo, entonces estaremos revestidos de o en Cristo Jesús. Mente y corazón transformado indica que Cristo está en nosotros, ¿ya? Y que nos estamos revistiendo de Él y somos una nueva creación. Efesios 4:21 hace comprender más esto. Efesios 4:21. Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Hermanos, entonces, que esa sea nuestra petición.
Recuerden que hemos sido creados para buenas obras. Y las buenas obras van a salir, van a ser, ¿sí?, mostradas al mundo en base a temor y en justicia. Entonces nos vamos a revestir de Cristo. Con razón, Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago, lo hago en el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Hermanos, hemos recibido el Espíritu de Dios para generar estos cambios. Vamos adelante. Las batallas del día a día no nos van a vencer. Tenemos que poner el pecho abierto. Con el apoyo del Espíritu Santo, nosotros seremos vencedores. ¿Ya? Buenas obras, transformación de mente y corazón, y entonces, lógicamente, seremos la luz del mundo. Esa luz que alumbrará con buenas obras a la gente que hoy está en ignorancia. Seamos entonces, hermanos, esa nueva creación. Y podemos entonces decir con Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que esa sea una realidad en la vida de todos nosotros, en este momento, en la fiesta de Pentecostés y durante toda nuestra vida.